Buenos días, una disculpota. Sí, de veras, no les pasa que ya no saben ni en qué día viven. Perdón. Bueno, ni en qué día viven ni qué cosas tienen programadas. Sí, no, y tengo pendiente darles una clase que preparé, que es lo último, porque el lunes creo que no les hablé del sonido en la narración audiovisual, que es el último tema. Entonces, bueno, les paso lista, les pregunto cómo van con su revista y les hablo sobre ese tema. Bueno, así como me lo está ordenando el chat, hoy es 4 de junio y veo ahí a Corres. Veo a Rivera. A Bosques, Gutiérrez Bosques. Ahí estás. Rosas. Sí, Iván Muñoz. Araoz. Araoz. Centeno. Sí, para los que se van integrando, sí, no sé, ayer en la noche me quedé pensando, se los juro, o sea, me quedé así, ay, tengo clase hasta la 1 en la Ibero, está bien, voy a dormir más, en serio, o sea, se los confieso. Entonces estaba yo haciendo el desayuno y cuando, no sé, me cae el 20 que era jueves y que todavía no acabo en la UAP y veo y eran 11:20, pues ya, tache, tache. Jocelyn, sí, perdónenme. Sí, pero también ya es que he sentido que se hizo eterno. O sea, no sé si les pasa ya. O sea, que digo, aunque está uno en su casa y lo que sea, pero, o sea, en general, o sea, me refiero a la chamba en general. Centeno. Flores Castillo. Aguilar. Presente, presente. Sí. Aguilar. Gallegos. Presente, profe García Sánchez. Ok. Aquí ando, profe Gallegos. Sí. Muñoz. Muñoz ya la había pasado lista. Ramírez, Jessica. Ramos Ramírez, Jessica. Ya estás. Pérez Jocelyn. Presente. Jiménez Carla. Jiménez Carla. Jocelyn. Mariter. No. González. González Pavón Maritermo. Eric. Martínez Campos ha de ser. Exacto.
Ah, ya ven, ya hasta me sé sus apellidos. Neri. Sale. Corres, ya está. Sandra García. Soto de una vez. García Sandra. Y creo que ya. Voy a pasar lista de los que no están. Álvarez está. Si saben algo de, por ejemplo, Álvarez casi nunca falta. Entonces igual tiene ahí una circunstancia. Neri, dime. Ups, pero Neri ya no está. Mande, Arauz, dime. Ajá. Ah, Neri, a ver, checo. Sí, sí te la justifiqué, Neri. Y Araoz, ya está. Bueno, pues ya si van llegando los demás, pues me dirán. Pero Álvarez está, ahí les quitaré sus faltas cuando me lo pidan. Bautista está. Bonilla. Bueno, ahí, si van llegando al ratito o después me dicen, o sea, díganles que no se preocupen, les quito su falta. Campa, sí, les pongo falta ahorita, pero con que me recuerden, oiga, profe, es que ese día, como usted se olvidó de nosotros, pues nosotros nos olvidamos de usted. Ah, lo entenderé. Ellinger, Espinosa, González Báez, Carla, Hernández Morales, Elvira, bueno, ya, ella ya ni existe tal vez. Hernández Yepes, sí, ellos luego sí vienen, o sea, nada más con que me recuerden. López Rivera, Luque, el pariente, Méndez Martínez, Catarino, Montiel Moreno Nancy, ella también siempre viene. Bueno, mejor ya voy a dejar de poner faltas. ¿Qué les late que haga primero? ¿Les pregunto cómo van sus revistas o les doy la clase del sonido en la narración audiovisual? Va, sas. Bueno, pues este es el último tema teórico. Tiene que ver con el ejercicio de sincronización que hicieron. Y ya llegó López Rivera. Ajá. Y es esto. Y además va a estar padre. Aparte de que ya solucioné bueno, hice una mejora en el sonido. Entonces, lo que yo les ponga, lo van a escuchar directo, o sea, no saliendo de mi micrófono, sino directo, de la señal de internet a su dispositivo. Dice mi compañera Tania que ahorita se conecta porque tiene que reiniciar su módem. Ah, Tania Álvarez Palomares. ¿O cuál Tania? Álvarez Palomares Luz T, ha de ser ella. Bueno, entonces ya de una vez le pongo su asistencia. Sale. Gracias. Ajá. Entonces, miren. Bueno, vimos, eh, hemos visto que el sonido tiene elementos, ¿no? 5, música, voz, efecto, silencio, ruido. Vimos en la unidad 2 sus definiciones, categorías de la música o géneros. Vimos que cada elemento, a excepción de la voz y el ruido, tienen funciones. Ya te puse asistencia, Fernando Rivera. Vimos que esas funciones, en general, en su mayoría son 4: descriptiva, narrativa, expresiva y rítmica, en el caso de la música; ornamental en el caso de, bueno, le añadimos ornamental en los efectos; en el silencio puede ser reflexiva; puede haber silencios objetivos, subjetivos,
En cuestión de ruidos, bueno, pues café, blanco, rosa. ¿Qué más vimos? Figuras retóricas. Vimos que la música o el sonido en el cine, cuando, si es que llegamos a ver la película del artista, y si no, bueno, sobre todo hoy es importante recalcar que hay sonido diegético, extradiegético e intradiegético. Si no se acuerdan cuáles son, ahorita les recuerdo. Pero en el sonido audiovisual hay otros principios parecidos a las funciones. Tienen que ver con cómo usar el sonido en general mezclado con la imagen. Y hay un teórico bien importante. Ya te puse asistencia, Tania, ¿sí? Me avisaron que tenías ahí un asunto con el módem y ahora que vi que ya entraste ya te puse tu asistencia. Así que no te preocupes. Entonces, así como Lidia Camacho nos hablaba de las funciones, este autor, que es importante en la teoría del sonido y la imagen, nos propone otras cosas que están interesantes. Entonces, rescaté estas diapositivas que de por sí tenía y las mejoré, le añadí unas cosas nuevas y entonces, pues, es la actualización 2020 de la que podrán gozar. Este autor es Michel Chion, entonces ahí les va. Bueno, uno siempre piensa que la imagen vale más que 1000 palabras, pero ciertamente es un 50% y un 50%. O sea, si no tenemos audio en una película, nos vamos a quedar a medias. Y si solamente escuchas el sonido, a menos que sea una adaptación, o sea, para la radio, pues, o sea, sí va a funcionar, pero de otra forma, o sea, no puedes ver una película solo con un sentido. Tienen que ser los dos para que esa mezcla em, transmita el mensaje. Pero bueno, sin embargo, unas pequeñas reflexiones. Las personas se asimilan más por la vía visual que por la auditiva, o por lo menos eso se creía. Pero el sistema auditivo, pues tiene ciertas ventajas. Se dice que se rige por lo visual, pero ahora veremos que más o menos. Como datos, el oído funciona antes que la vista, cuando se está formando el feto. Mientras que el ojo funciona en su totalidad después de los 8 meses, el oído a partir del 4.º mes ya está funcionando. Por lo tanto, en nuestra vida hay más información auditiva en nuestro cerebro que visual, porque el oído nunca descansa mientras que la vista sí, cuando dormimos. El oído nos permite tener una percepción de 360 grados a la hora que sea, estemos dormidos, como sea, mientras que la vista solo 180 grados. El oído puede percibir profundidades, lo que le llamamos en la radio planos sonoros, ¿no? El primero representaría una fuente cercana de de -3 a -9 decibeles. El segundo, pues una fuente un poquito más lejana, entre -9 y -15 decibeles. Y tercer plano, algo que está unos metros muchísimo más lejos, entre -15 y -21 decibeles. También nos permite el oído saber de dónde viene un sonido, que eso es la direccionalidad. En edición, a eso le llamaríamos paneo. Y también la espacialidad se refiere al tiempo que tarda en llegar un sonido a nuestros oídos. Que bueno, eso tiene que ver con la velocidad y, no sé, recordar datos como que si tú ves un relámpago, lo ves primero y después escuchas el sonido porque, porque la velocidad de la luz es 800,000 veces pues, mayor que la del sonido. Entonces, pero eso tiene que ver con la espacialidad. ¿Qué otra? Bueno, vamos a empezar a hablar
de la sincronía y por la onda de expansión. Sí, Neri. Sí, es así para que veas. Es así. No me la, no me la esperaba. ¿Qué es la onda de expansión? Porque sí, honestamente estaría bueno enriquecerme y enriquecernos con eso. Porque si yo no sé qué es la onda de expansión. He visto, por ejemplo, cuando un avión rebasa la velocidad del sonido y se forma un sonic boom, pero no sé si tenga que ver con eso. Si quieres, nomás escríbenos ahí qué es la onda de expansión. O bueno, ahorita. Le sigo y ahorita aclaramos qué es una onda de expansión. ¿O alguien sabe? Bueno, si no, le sigo. Ahorita lo aterrizamos eso. Pero a Gavis, ya les di a aceptar a varios de los que estaban ahí en sala de espera. San Google. Sí, bueno, ahorita checamos. Bueno, sigo. Eh, entonces, ya llegando a lo que hicieron en su práctica, bueno, ustedes simplemente, o pareciera, ¿no? Simplemente sincronizaron ese audio a la imagen, cuidando que la sincronía labial en algunos casos pues fuera lo más exacta posible y en algunos otros no importaba tanto porque no salía a cuadro el personaje, ¿no? Era un doblaje fuera de cuadro. Em, pero como sea, estuvieron sincronizando, ya sea diegéticamente, es decir, que el sonido coincidiera con lo que estoy viendo en pantalla o la fuente, o extradiegéticamente, ¿no? Porque había unas partes donde la voz sonaba, pero veías una secuencia de imágenes, ¿no? Y eso es extradiegético. Pero como sea, es un tipo de sincronía, ¿no? Y entonces, ¿qué es la sincronía? Bueno, la sincronía es la parte más compleja de la diégesis. ¿Qué es diégesis? Diégesis tiene que ver o significa con lo narrado, la historia, lo que se cuenta, la narrativa, ¿sí? Y en la narrativa pues hay elementos. Entonces, bueno, sincronía, parte más compleja de la diégesis, como el universo de la obra, donde el mundo es establecido por una rítmica, la concordancia entre dos fenómenos, el auditivo y el visual. Pero paréntesis, les estaba contando qué era lo diegético, lo extradiegético y lo intradiegético. Entonces, sonido diegético es el sonido que escuchamos y que coincide con la imagen que vemos. O sea, escucho un ladrido y veo en pantalla un perro. Por eso también les recordé ahí abajo en el segundo punto que en la unidad 1 vimos como tercer, mm, tercer tema. Sí, bueno, sí, podríamos decir que sí, porque vimos física, acústica y psicoacústica. Tercer tema. El que hablaba acerca del modelo de Pierre Schaeffer, oír, escuchar, reconocer, comprender, pero también hablaba sobre los signos, no la semiótica, pero en el sonido. Entonces veíamos que había tres tipos de signos. Signo sonoro, el que tiene que ver con la fuente. Arbitrario, el que no nos ponemos de acuerdo de dónde es y cada quien puede hacer una interpretación distinta. Y forma patrón, que son los sonidos universales, ¿no? Como un kchin de Netflix, como una melodía que te haga pensar en los Simpsons, como la melodía del gas, todo eso que es, si bien no es universal o sea, en todo el planeta, pero sí en nuestro país, entonces las formas sonoras pueden ser sonidos reconocidos regional, nacional o universalmente, ¿no? Entonces, bueno, el sonido diegético tiene que ver con los signos sonoros motivados, los que no tienen mayor connotación que asociarnos a la fuente de la que provienen, ¿sí? Eso es el sonido diegético. El extradiegético es aquel que escuchamos, pero no coincide con la imagen que vemos. Y hay muchísimos casos así, ¿no? La música. Generalmente la música que acompaña las películas no es originalmente de la fuente que estamos viendo,
sí tiene una relación de acuerdo a la intención y emoción de la escena, pero originalmente no es de la escena, no es de, o sea, no sé, qué película, Quentin Tarantino, ¿no? Pulp Fiction, hay muchísima música ahí, ¿no? Pero pues en ningún momento yo vi a alguien tocando la guitarra y que tocara, este, que tocara aprovechando. ¿Dónde está mi espiga? Ay, no encuentro mi espiga, les iba a tocar un pedacito. ¿No les choca cuando no encuentran su espiga? Y tiene uno luego 1000 espigas. Y no, no es cierto, yo solo tengo como 5. Ya la vi. Y entonces yo no vi a nadie en la película que saliera a cuadro y que tocara. ¿No? Todo eso es extradiegético. Sí hay ejemplos en el cine donde sí sucede eso, que es diegética la música que estamos percibiendo, como en Volver al Futuro, cuando Martin McFly toca Johnny B. Good. Estamos viendo al grupo cómo toca. Eso es diegético. Pero en Pulp Fiction, cuando suena Mr. Lou de los, ¿cómo se llaman? Dick Dale, los Ventures, pues yo jamás vi a los Ventures tocando ahí, ¿no? Y eso es extradiegético. Ajá. Entonces, eso es el sonido extradiegético, la música extradiegética. Que sin embargo, Michelle Chion la cataloga a la música extradiegética como empática o anempática. Empática cuando coincide con la escena, con la emoción, con la intención de la escena, y anempática cuando va contraria a la intención o emoción de la escena, ¿no? O sea, están matando a alguien y suena el himno a la alegría, ¿no? Eso sería anempático. De hecho, en La Naranja Mecánica hay ejemplos. Hay varias escenas violentas donde meten una sinfonía de Beethoven, ¿no? Y eso es anempático, ¿sí? Y es un sonido extradiegético. Y lo intradiegético, este, y lo intradiegético, eso son sonidos que provienen de la mente del personaje, como pensamientos, como voces que escucha el personaje y que está loquito. Puede ser un psicótico, un esquizofrénico, ¿sí? O un fantasma que solo escucha a ese personaje, ¿sí? Y eso es sonido intradiegético. Y cierro ese paréntesis. Jaja. Al final, a ver si me da tiempo, toco una rola. Como, como, ¿cómo se dice? Para compensar mi tardanza. Luego, la sincronía, entonces, regresando. El término proviene de la unión entre la etimología griega sin, que significa con, juntamente, a la vez, y de cronos, mitología griega también, que significa tiempo. Entonces quiere decir que es algo que pasa en el mismo tiempo o en el mismo momento. En latín, cronos se entiende como un término que se refiere a coincidencia en el tiempo o simultaneidad de hechos o fenómenos. Antecedentes de la sincronía. Antes que nada, las imágenes en movimiento. Em, bueno, sí, todo el mundo piensa, ¿no? Que, los hermanos Lumière, sí. Pero antes de ellos existió también, no sé qué tienen los ingleses, pues este varoboncito llamado Edward Muybridge, fotógrafo, practicó la cronofotografía. Entonces, su trabajo fotográfico, que consistía en montar fotos tomadas velozmente, sirvió como base para el posterior invento del cinematógrafo. De Edward Muybridge se conoce la primera imagen en movimiento, que me parece que es de 1874. Me falló por 4 años. 1878. Entonces, pues sí, miren, su famoso caballo galopando, 16 fotos por segundo. Bueno, no sé si por segundo.
no, solo 16 fotogramas en repetición, ¿no? Y en un momento, esta era famosa porque se ve como hay un cuadro en donde en ningún momento tiene las patas en el piso el caballo. Pero bueno, ya. Entonces, un antecedente. Otros antecedentes de imágenes en movimiento están, por ejemplo, el zoótropo, y hay varios que terminan en ótropo. Eran unos aparatos que servían pues para entretenimiento en las tertulias. Entonces, por ejemplo, esto lo hacían girar y dentro del cilindro había imágenes como estas. Y había una luz adentro. Entonces se proyectaba y parecía como o bueno, algunos no se proyectaban, solo se veían ahí. Porque sí, no se proyectaba. El que se proyectaba se llamaba linterna mágica. Este solo lo veías acá, en el cilindro, veías la imagen en movimiento. Y la linterna mágica, por eso se llamaba así, porque tenía una luz, se proyectaba en la pared como si fuera pues un, un cañón, y entonces ahí veían la imagen en movimiento. Bueno, antecedentes de la imagen en movimiento. Y en cuanto al sonido, bueno, pues ahí también hay una larga historia que más o menos la hemos abordado en la materia, porque bueno, Marconi con la radio, Graham Bell, Alva Edison con su, bueno, Graham Bell es el teléfono, ¿no? Alva Edison, que se dice que se pirateó varios inventos, pero el cilindro de cera, se le atribuye a Alva Edison, fue la primera cosa a través de la cual se pudo grabar un sonido antes que el disco de vinilo. El fonógrafo, el micrófono, ese tipo de cosas fueron preparando el escenario para que, bueno, primero fue mudo el cine y se musicalizaba en vivo, pero se dan cuenta, o sea, siempre se buscó que tuviera, o sea, que la imagen no fuera únicamente muda, ¿no? Posteriormente se empezó a musicalizar, y entonces, pues, siempre consideraron que el sonido era importante como un acompañante a la imagen. Ya para la década de 1920 a 1930, la transición del cine mudo al sonoro, pues sucede y, y se une pues el fenómeno sonoro con el fenómeno visual, ambos inventos, los cuadros por segundo con la grabación de sonido. Entonces, bueno, el concepto de sincronía es el medio para combinar formas rítmicas entre la visualidad y el sonido a partir de una propuesta propia. ¿Por qué una propuesta propia? Porque Chion nos dice, al presentar las relaciones que existen entre estos dos fenómenos, en realidad en la combinación, o sea, la combinación de sonido e imagen, hay una percepción que influye en la otra y la transforma. Por lo tanto, no se ve lo mismo cuando se oye y no se oye lo mismo cuando se ve, porque ambos fenómenos influyen el uno en el otro. Graham Bell, el del cereal, a ver, mira, ahí casi siempre aparece con el teléfono. Uh-huh. El hombre que masificó el teléfono. Ah, no sé si tenga que ver con las galletas. A ver, Graham Cookies. Ah, pero no creo. O solo que sean sus nietos y mudaron al rubro de las galletas. Bueno, no lo sé, ya lo investigaremos. Ah, ¿dónde dejé las diapositivas? Díganme. Hostia, ¿que dónde se han quedado? Aquí está. Ajá. Entonces, a esa unión entre sonido e imagen, Michel Chion le llama síncresis. ¿Sí? Vamos a ver. Y ahora, ¿estáis listos
podéis percibir ahora mi mejora, que les voy a dar play al vídeo y ustedes van a percibir el audio directo de YouTube. ¿Vieron? Entonces, misma imagen, pero diferente sonido y nos da una diferente significación. Eso es la síncresis, cuando unes a la imagen un sonido y te da otra significación. Es la soldadura, dice Chion, la síncresis. Es la soldadura irresistible y espontánea que se produce entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual momentáneo, cuando estos convergen en un mismo punto independientemente de toda lógica. Bueno, dice que independientemente de toda lógica, pero no en todos los casos es así. O sea, cuando la música es empática, pues no es independiente de toda lógica. Tiene que ver con la intención de la escena, con las emociones de los personajes. Cuando es anempática, sí es independiente de toda lógica y extradiegética además. Según Chion, el fenómeno de síncresis puede entenderse como una interrelación de distintos tipos de estímulos audiovisuales sincrónicos que nos atraviesan y nos hacen parecer creíble que, por ejemplo, un platillo de batería puede verdaderamente sonar cuando un dibujo animado de un gato se choca con una puerta al perseguir a un ratón también dibujado. Esto hace alusión a la sustitución de sonidos diegéticos, en este caso, acentos musicales o sonidos extradiegéticos. Entonces, en este documental, que si no lo han visto, según yo, ese como se interrumpió la primavera, primero con pues, la marcha y luego con esto, no me acuerdo. Pero usualmente cuando doy la clase de efectos pongo este documental. Y entonces por acá habla de eso, de cómo solían sustituir la caída de un personaje, situaciones chuscas, por un platillazo de una batería, por un acento musical, ¿no? Por aquí se ve como Tribilín salta en una tabla de surf, cae al mar y cuando va volando se escucha, hay un instrumento, como juguetito de sonido, que tú le soplas y lo estiras y se oye. Entonces, bueno, es sustitución, ¿no? De sonidos reales por acentos musicales que van a dar el mismo efecto y un plus, porque le van a dar tal vez un toque de humor. Miren. Built hundreds of props which were used to create sounds in the Disney cartoons. The Disney style was to use musical sounds for sound effects. If character impacts on the wall, that hit on the wall will probably be a cymbal crash or maybe it's a funny. Entonces dice, ese golpe en la pared podría ser un platillazo de batería, ¿no? Dice, that hit on the wall maybe will probably be a cymbal crash, o sea, un platillo de batería. O un tímpano chistoso. Timpanía, no sé cuál es la traducción de eso, ha de ser otra percusión. A timpani drum being struck. Somebody zipped across the frame, you might hear a whistle or a flute. ¿No? Y cuando cae, es un acento musical, pareciera que es un trombón, ¿no? Que hace pop. Entonces a eso se refiere esto, el kazoo, así se llama esa cosita, Ajá. Pues eso. Entonces, eso sigue siendo síncresis, solo que ahora verán que puede obedecer a ciertos principios de sincronía y a una tipología de sonidos en la imagen que propone
Michelle Chion, y está interesante. Hay un video en YouTube, les voy a pasar tanto las diapositivas, se las voy a subir y les voy a pegar estos enlaces, ¿no? Del documental del sonido de Wall-E, que ahí sale un sonidista que ya lo he visto en múltiples ocasiones, que se llama, bueno, sonidista más que sonidista, es un diseñador sonoro, se llama Ben Burt, y él ha hecho diseño sonoro para Wall-E, para Star Wars, todas las de Star Wars desde el principio, o sea, desde la creación del rayo láser que lo hizo con pegándole a un resorte, a una malla de alambre, la creación de la voz de Chewbacca, el diseño sonoro de R2-D2. Entonces, desde esas épocas, desde los 70, ha trabajado en sonido Ben Burt. Y entonces, dentro de este tema, está este documental de Wall-E, que él hizo el sonido. Hostia, Dios, no se preocupe, que ahorita le paso lista, pariente. Y entonces, es importante, ese Ben Burt. Y hay un documental del sonido Star Wars de no tanto de las viejitas, sino como no de la última, que creo que la última fue Rogue One, que ni la he visto y que mucha gente dice que ya guácala. Pero cuando sale Natalie Portman, bueno, ese episodio, que creo que es después de lo del Jedi, hay un documental que está bueno porque te desglosa todas las categorías de sonido para cine. Y de hecho, al final de estas diapositivas, yo se las anoté. ¿Cuáles son las categorías de sonido para cine? Doblaje, Foley, soundtrack, film score, en fin. Otro pequeño paréntesis, debí de haber puesto ahí un emoji. Recuerden siempre que la frecuencia de muestreo, desde que arman la sesión de audition o de cualquier DAW, al final también les digo que es un DAW, pero así se les llama a todos los editores de audio, DAW, que significa Digital Audio Workstation, o sea, Pro Tools, Audition, Logic, cualquier software que les permita construir discursos sonoros a través de la edición, hacer música, son DAWs. Menos de un minuto se va a cerrar. Ahorita hago una reunión para continuar. Entonces, bueno, recuerden, esa frecuencia de muestreo es la que mejor se va a llevar con los fotogramas de imagen, 48.000 Hz. En video digital, la frecuencia entre fotogramas es utilizada para definir la frecuencia de muestreo de la imagen en lugar del ritmo de cambios de los píxeles individuales. Eso está como que en medio, no es tan cristiano, pero básicamente es que se llevan mejor el muestreo del sonido a 48.000 Hz con el número de fotogramas por segundo, ya sea 24, 30, 60, ¿sí? Porque si no, lo que pasa es que a veces se va desfasando cuando son duraciones muy extensas, ¿sí? Entonces, bueno, ya mero se cierra esto. Le voy a pasar lista a Luque y voy a hacer la siguiente reunión. ¿Quién más faltaba por pasar lista? Mara Espinosa. Sale, ya estás, Espinosa. Campa. Ya estás, Campa. Sale. Si se cierra ahorita, me recuerdan quienes hayan llegado apenas. Voy a hacer la reunión. Sí, somos 31,704. Sí. ¿Dónde está? ¿Esto? Sí. Y hoy es 4 de junio. Ajá, parte 2. Sale. Ay. ¿Es PM o AM?